CNE sobre la presunta violación de topes de campaña de Gustavo Petro. Daniel Jerez le está siguiendo el pulso al tema. ¿Qué es lo último? Hola Luis Carlos, ¿qué tal? Buenos días. En vivo la FM desde el Consejo Nacional Electoral. Le cuento que lo último es, Luis Carlos, luego de que se enviara para rotación esta ponencia que pide formular cargos y abrir investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, que los magistrados tendrán que tomar una decisión trascendental en los próximos días. Usted bien sabe, Luis Carlos, que el Consejo Nacional Electoral en este momento no está completo. Esta institución está compuesta por 9 magistrados, pero apenas hay 8. Y en este momento, según se ha conocido, las cargas, pese a que están en contra del presidente Gustavo Petro, no se alcanza la votación para tomar una determinación. Las cargas, según me dicen, están 5 contra 3, es decir, 5 a favor de votar la ponencia para que se le abra investigación al presidente y 3 para que se hunda esta ponencia. ¿Qué va a pasar ahora con este tema de acuerdo a estas cifras que se conocen? Luis Carlos, ante la ausencia del magistrado Altus Baquero y ante esta situación de que habría 5 votos contra 3, se tendría que nombrar por parte del Consejo Nacional Electoral un conjuez o varios conjueces para dirimir esta situación. Y si dichos funcionarios o dichos conjueces votan en contra del presidente, se lograría una mayoría de 6 para poder tomar una determinación, ya sea a favor o en contra del presidente Gustavo Petro allí en el Consejo Nacional Electoral. Hay que decir, Luis Carlos, que si esta ponencia prospera dentro del CNE, esto conllevaría a que se inicie un proceso formal, que se abra una investigación, que se abran los alegatos y tanto el presidente como sus abogados tendrían que comparecer para explicar las acusaciones que se les formulan en su contra. Pero lo cierto es, Luis Carlos, que en este momento no hay mayorías ni para tomar una decisión en contra del presidente ni para tomar una decisión a favor del presidente, lo que quiere decir que serán estos conjueces los que tendrían que nombrarse en los próximos días por parte del Consejo Nacional Electoral para que se tome una decisión. Es decir, los conjueces tendrían en sus manos la decisión del futuro del presidente Gustavo Petro en esta investigación que se le adelanta por presunta financiación irregular de su campaña. Y un dato final, Luis Carlos, un dato final. El Consejo Electoral también tiene que estudiar otra ponencia de otro magistrado del CNE, que es el magistrado Alfonso Campo, en la que se pide formular cargos y abrir investigación contra el presidente Petro y su campaña por publicidad extemporánea. Me dicen que esta ponencia sobre publicidad extemporánea sí podría tener los votos mayoritarios, es decir, 6 votos, para que se inicien las investigaciones en los próximos días. Gracias, Daniel. Don Juan, entonces nada, esto no se está moviendo. Mejor dicho, se está moviendo para enredarse más. Ojalá lo logren desempantanar, porque sería una vergüenza que existiendo lo que existe en el expediente, que teniendo lo que tienen, no puedan tomar una decisión adecuada. Y le repito lo que hemos dicho varias veces. Ellos no están exentos del prevaricato si se niegan a valorar las pruebas. Yo no las conozco en detalle, yo no estoy diciendo necesariamente que vayan a ser condenados por prevaricato, pero sí vale la pena recordarles a los magistrados que si hay unas pruebas irrefutables que llevan a una conclusión y las desconocen, ahí es donde se podría estructurar un delito de esas características. Venga, pero ayúdenos, por favor, a titular lo que Daniel nos acaba de contar. ¿Cómo lo titulamos de la manera más sencilla y precisa de lo que está pasando en el CNE? Sigue empantanada, seguiría empantanada sin mayorías suficientes la decisión sobre la campaña en el Consejo Electoral. ¿Pero qué significa sin mayorías suficientes? Pues que les falta un voto para avanzar en el camino que requieren. ¿A quiénes? Sigue empantanada. Yo no. ¿A quiénes? ¿Quiénes están empantanados? Los magistrados del Consejo Electoral. Entonces, magistrados, es que eso es importante. Magistrados en el Consejo Electoral no han decidido si avanzan o no en el caso del presidente Gustavo Petro. Sí, eso es directo. Sí. No hay consenso. Sí. Magistrados no se ponen de acuerdo si tienen que juzgar a Gustavo Petro en la violación de topes de campaña.
¿Es eso? Siguen sin poder decidir. No. Porque hay una división. Hay una división, o sea, divididos frente a la posibilidad de avanzar en juicio por eso. contra campaña de Gustavo Petro. O sea, que sigan divididos tiene como efecto práctico que no se avanza en la campaña, en la investigación. Ese es el efecto práctico. Investigación para campaña contra Gustavo Petro estancada en el Consejo Nacional Electoral. ¿Le gusta? Esa es una, me gusta. Pero estoy buscando cómo simplificarlo para que quede indicado perfectamente qué es lo que está pasando. Y es, no sé, por eso pregunto. Magistrados del Consejo Nacional Electoral no se ponen de acuerdo si deben o no investigar a Gustavo Petro por violación de topes de campaña. O incluso, lo pondría aún más pesado, a pesar de las evidencias conocidas nacionalmente, los magistrados del CNE no se ponen de acuerdo o no están convencidos de si deben proceder o no en el caso de Gustavo Petro por posible violación de topes de campaña. Otro también importante, Luis Carlos, es que esta decisión tremenda, la de investigar a un presidente de la República y a un gerente de una campaña presidencial con los efectos penales que eso conlleva, va a recaer en un conjuez, en un solo conjuez, que no ha estado en el proceso ni en la investigación, al que le van a dar el expediente y que va a tener un tiempo para revisarlo y que va a tomar la decisión de si el presidente y su gerente es responsable o no. La pregunta es ¿quién es el conjuez? Explíquenos, don Juan, cómo llegamos al conjuez y cómo se elige el conjuez y, como dice Darcy, quién es el conjuez. Los números según esas cuentas que no las sabemos, pero es lo que se estimaría por los antecedentes de cada uno y la circunstancia de que hay un magistrado que no está pudiendo votar porque está por fuera, llevan a que no estén todos los votos. Entonces, en ese caso, lo que prevé la ley es que, igual que en lo que hablábamos el otro día en la Corte Constitucional, se sortea. En el Consejo hay unos conjueces que, cuando hay empate y se necesita dirimirlo, hacen parte de una lista previamente seleccionada. Y ahí, Luis Carlos, ruleta del 36 rojo o juego de póker a ver si salió el as, puede salir uno amigo del gobierno o uno enemigo. Increíble, no va a pasar nada del gobierno. Entonces no es aún peor. Es aún peor. Pues es que hay un elemento aleatorio muy fuerte en el sorteo de cada conjuez. Y eso siempre ha sido así. Porque los magistrados del CNE son políticos, claro. No se pusieron de acuerdo. Quedará en manos de un conjuez elegido por suerte el destino de la investigación sobre la presunta violación de topes de campaña de Gustavo Petro. Pero además es que como no se van a poner de acuerdo. Como lo dice el doctor Juan, es un órgano político, Luis Carlos, y a pesar de las evidencias, actúan políticamente. El Consejo Nacional Electoral, según las cuentas, tiene 4 magistrados que están alineados con la oposición, 3 que son claramente del pacto histórico, es decir, son fichas de Gustavo Petro, y 2 que están por definir su posición, digamos que estarían en el centro, que son Alfonso Campo y Altus Vaquero. Entonces está completamente dividido por la mitad del Consejo Nacional Electoral. Es un órgano político y actuará políticamente. O sea, ayer hablábamos de una ponencia que habla de 5.000 millones como mínimo de violación de topes de campaña. Colombia conoce las declaraciones de Nicolás Petro. Colombia conoce las declaraciones de Armando Benedetti. Colombia conoce las grabaciones de Armando Benedetti. Colombia conoce las declaraciones de los señores de Ilicorp. Colombia conoce los recibos de la campaña de Caracol Televisión y de FECODE. Colombia conoce todos esos documentos. Pero los señores que tienen que determinar esto, que son los del Consejo Nacional Electoral, no se ponen de acuerdo en proceder. Y por lo tanto, dejan, porque el mecanismo así lo dispone, que esto sea decisión de un conjuez, que va a ser elegido por balota y que podría tener cualquiera de los sesgos políticos a deber, en contra o a favor del gobierno.
Oiga, don Juan, venga, yo le digo una cosa. Pues es que es muy fácil ser corrupto en Colombia, digo. O sea, es muy fácil. Carlos. Es muy fácil eventualmente uno violarse los topes de campaña. Pues es que si esto termina así, aquí tenemos esa ley. En este momento hay 17 conjueces del Consejo Nacional Electoral. Es posible que haya aumentado uno o bajado uno. Y es una lista. ¿Quiere que le lea algunos nombres? Sí, por favor. Alberto Rojas Ríos, ex magistrado de la Corte Constitucional. Lucy Janet Bermúdez, ex magistrada del Consejo de Estado. Alberto Yepes Barreiro, ex magistrado del Consejo de Estado. Jesús María Carrillo Ballesteros, ex magistrado del Consejo de Estado. Sí. Y está María Andrea Calero, Alejandro Sánchez, Javier Castro, Ronald Javier Vázquez, Jorge Iván Acuña, Jaime Andrés López, Livia Milena Ayala, Fernando Guzmán, Jorge Enrique Sánchez, Julio Alexander Mora, Jaime Hernando Suárez, Marco Fidel Rodríguez y Mayer Nayi Abu Shihab. Pero el tema ahí es que la gente, digamos, no está fallando o no está tomando una decisión en derecho. ¿Hay o no hay evidencias de que se violaron los topes en la campaña de Gustavo Petro? La gente está tomando unas decisiones políticas. Ojalá llegara un conjuez que tomara una decisión netamente en derecho, don Juan. Es decir, que mirara esto sin pasiones políticas, que es lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, sino con los ojos de un jurista. Sería, por supuesto, lo deseable. Sería lo que uno esperaría. Y ojalá los que están hoy, que son Cristian Quirós, Alfonso Campo, Alba Lucía Velázquez, Fabiola Márquez, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez, que es la presidenta, y César Lorduy, lograran ellos que se alcance una decisión sin tener que sortear con jueces. Esto es gravísimo. Pues es que quedamos en manos de la suerte. Quedamos en manos de un conjuez, porque los señores del Consejo Nacional Electoral, con sus sesgos políticos, pues no, como lo menciona Darcy, no están fallando en ley. Es que, don Juan, yo no había visto en la historia reciente de Colombia un caso de violación, supuesto caso de violación de topes de campaña, con tantos elementos en manos de la opinión pública. Es que esto no es una investigación extraña con un solo elemento y dificultades probatorias. Lo que estoy diciendo es que todos conocemos lo que conocemos. Las pruebas que dicen están valoradas, están para valorar en el expediente, son pruebas fehacientes, digamos, de que hubo un gasto. La última que apareció de publicidad pagada a una empresa tan respetable e importante como Caracol, pues difícilmente se puede desestimar, Luis Carlos. Difícilmente se puede desestimar. Entonces, pero hay que ver, existe el derecho de defensa, existen las presunciones de inocencia, y lo que pasa es que mucha gente está confundiendo dos cosas: que el artículo que establece el efecto por la violación de topes no tenga ley reglamentaria, con la determinación sobre la violación de topes. Son dos cosas distintas. Hay gente que dice, no, pero como ese artículo no está reglamentado, entonces no se puede proceder a declarar la violación de topes porque no hay un efecto. Eso no es cierto. Hay un efecto que está definido en la Constitución, y esa definición, en opinión de muchos juristas, es de aplicación autónoma y automática y no requiere ningún desarrollo legal. Entonces, algunos, valiéndose de que el Congreso no ha expedido la ley reglamentaria de ese artículo, dicen que no se puede definir esa valoración de topes porque no está claro cómo se tramitaría después. Son dos cosas distintas. Una, definir si existió o no la violación de topes, y luego establecer cuál es el procedimiento para aplicar el efecto constitucional que está establecido. Los magistrados en este momento están definiendo que se investigan o si hubo violación de topes. No, sí se abre la investigación. Sí se abre la investigación. O sea, ni siquiera quieren abrir la investigación. La ponencia
la ponencia es una ponencia favorable para indicar que avance el procedimiento y que avance la investigación. Por eso, y ellos, los magistrados, no se están poniendo de acuerdo ni siquiera para poder avanzar en la investigación. Ah, sí, y para acuerdo. que haya completa transparencia. Y con un elemento adicional. Así es. Y es que en cualquiera de los dos casos, o sea, si es para tomar la decisión de abrir la investigación o no, o para las conclusiones de la investigación, que son pues la formulación o no de cargos en contra del presidente y de su gerente, esto vence en junio del próximo año. O sea, si en ese momento no ha habido conclusiones de la investigación, se acabó. Perdóneme, yo lo pongo tan básico, es que como hay tanto jurista en Colombia y las noticias en Colombia las damos como si todos fueran magistrados, yo no soy magistrado, ni soy jurista, ni me aprecio de serlo. Déjeme ser mucho más básico, don Juan. Entonces, los magistrados del Consejo Nacional Electoral ni siquiera quieren investigar las acusaciones sobre violación, posible violación de topes de la campaña de Gustavo Petro, a pesar de las evidencias, ¿cierto? Ni siquiera quieren empezar la investigación y no se ponen de acuerdo, lo que obligaría a que eso lo determine un conjuez que fácilmente puede ser de tinte político, de sesgo del gobierno. Si no se alcanzan los 6 votos mínimos, la decisión para establecer si se abre o no una investigación formal y se formulan los cargos va a quedar en manos de uno o de dos conjueces según como estén las votaciones y las fuerzas en ese momento. Eso es el resumen exacto. Si no es se que ni alcanzan siquiera esos quieren 6 abrir votos, investigación. si no se alcanzan esos 6 votos, le toca decidir al conjuez. Y si el conjuez dice que no, pues entonces no abren la investigación formal y chao. Si el conjuez dice que sí, se abre la investigación formal y eso implica la formulación de los cargos. Ni siquiera quieren abrir la investigación y eventualmente imputar cargos, porque cuando se imputen cargos empieza la defensa. Es que ni siquiera quieren los magistrados eso, a pesar de la evidencia que hay. Ni siquiera llegaríamos al escenario que tuvo el proceso 8000, Luis Carlos. Es decir, moriría todo ahí en el CNE. Bueno, la impunidad no, absoluta. hay una investigación también en la comisión de acusaciones. Lo que pasa es que está, pues, o sea, es decir, está claramente controlada por el gobierno, ¿no? Pues estuvo en manos, el semestre anterior estuvo en manos de Wadid Mansur. Ahí tiene. Ay, Dios mío. Muy bien.